Asignatura: Máquinas eléctricas. Capítulo: Motores de corriente alterna trifásicos. Tema: Clasificación de motores. La clasificación de motores se los puede realizar por su potencia, por su tensión de alimentación, por su velocidad de giro del eje, por su montaje, por el tipo de tensión de alimentación al motor, por ejemplo, motores de corriente continua, motores de corriente alterna, por el sistema de alimentación que tiene el motor. Podría ser, por ejemplo, motores monofásicos, motores trifásicos. En este caso estamos trabajando con motores trifásicos. Entonces, la primera clasificación vamos a considerarla en función potencia. En función potencia, los motores se clasifican en motores pequeños, medianos y grandes. Todos aquellos motores con potencias menores a 30 kilovatios son considerados motores de potencia pequeña. Motores de potencia mediana, motores con potencias mayores a 30 kilovatios hasta 120 kilovatios. Y todos los motores grandes son aquellos motores que tienen potencias superiores a 120 kilovatios. Esta clasificación es aceptada por la mayoría de los países del mundo. Hay excepciones, como por ejemplo la de Brasil. Brasil considera los motores pequeños todos aquellos motores que tienen una potencia menor a 1 kilovatio. O sea, considera motores pequeños todos aquellos motores que son de potencia fraccionaria. Clasificación de motores trifásicos por su tensión de alimentación. Se tienen motores trifásicos de baja tensión, todos aquellos motores que trabajan con voltajes menores a 1000 voltios. Y motores trifásicos de media tensión, motores que trabajan con voltajes mayores a 1000 hasta 10.000 voltios. La norma boliviana considera que los voltajes de media tensión en las redes primarias, los voltajes pueden oscilar entre voltajes mayores a 1000 voltios hasta 69.000 voltios o 69 kV, ¿no? Mientras que la fabricación de motores considera como motores de media tensión todos aquellos motores que tienen voltajes mayores a 1000 hasta 10.000 voltios. La ventaja de trabajar con los motores de media tensión es reducir su corriente. Mientras más alta es la tensión, entonces estos motores reducirán su corriente. Esto normalmente es aplicable a motores de elevadas potencias, motores de 200, 300, 500 HP o 500 kilovoltios. Es importante hacerlos trabajar o diseñar dentro de los voltajes de media tensión. Clasificación de motores trifásicos por su velocidad de giro del eje. En este caso se clasifica en motores de alta velocidad, media velocidad y baja velocidad. Se considera motores de alta velocidad a todos los motores que desarrollan una velocidad de 3000 RPM. Los motores que desarrollan esta velocidad serán motores de dos polos. Motores de media velocidad, motores de 4 polos que desarrollan una velocidad sincrónica de 1500 RPM. Y se considera motores de baja velocidad o los motores que desarrollan velocidades de 1000 RPM o 750 RPM. El motor de 1000 RPM tiene un número de polos igual a 6 y el de 750 un número de polos igual a 8. Otra clasificación de motores trifásicos por su montaje. Motores trifásicos de montaje horizontal y motores trifásicos de montaje vertical. Los de montaje horizontal son los motores más comunes. El montaje que se adopta es el más común, el de tipo horizontal. Si queremos verificar la velocidad la velocidad sincrónica que desarrolla el motor en el eje, lo podemos hacer a través de esta fórmula. Esta fórmula me dice N, que es el número de revoluciones por minuto, es igual a 120, una constante, por la frecuencia. En nuestro país la frecuencia considerada es de 50 Hz, entonces se debe reemplazar por un valor de 50. Y el número de polos. Sabemos que el número de polos está en función de la velocidad. Un motor de 2 polos, 4 polos, 6 y 8 polos, ¿no? No se fabrican motores con un número mayor a 8 polos, principalmente por los costos de fabricación y por el volumen, por el tamaño que adquiere estos motores de
muchos polos. Entonces, se da soluciones cuando se quiere velocidades menores a 1000 o a 750, se da soluciones de tipo mecánico, ¿no? Como en este caso, si queremos una velocidad menor a 750 revoluciones por minuto, la opción más loable sería la de hacer la reducción a través de una caja de reducción en base a engranajes, ¿no? De esa manera podemos reducir a valores mucho más bajos de 750 RPM. Este es el aspecto que presenta un motor asincrónico, también llamado un motor de inducción. Este motor de inducción, motor asincrónico, es uno de los motores más usados en una industria. Se dice que que este tipo de motores en una industria ocupan el 95%. Eso quiere decir que de 100 motores que se tienen en una industria, 95 son de este tipo. ¿Por qué se escoge o por qué se usa este tipo de motores? Principalmente por los costos de construcción, es un bajo costo. Un simple, para su mantenimiento es el mantenimiento también de bajo costo y además simple, ¿no? Es un motor compacto, lo que implica que el peso y el tamaño también van a ser reducidos. Esta es la presentación de un motor listo para poder trabajar. Este es un motor con un corte transversal que me permite ver las partes de este motor, ¿no? Se tiene la caja de bornes, se tiene el rotor tipo jaula de ardilla, los rodamientos, las bobinas del motor, ¿no? Entonces este corte me da la posibilidad de tener una apreciación de la parte interior del motor. Aquí podemos ver la disposición de las bobinas, ¿no? Este es un motor de 4 polos, fácilmente puedo definir el número de polos aquí por el paso de las bobinas, ¿no? Entonces aquí se tiene un polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos. Es un motor de 4 polos con bobinas del tipo imbricado, ¿no? O sea, bobinas de un mismo tamaño. Por polo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bobinas, ¿no? 5 bobinas por polo. Estos motores comercialmente se los puede encontrar desde potencias fraccionarias, o sea, desde potencias menores a 1 kilovatio hasta potencias superiores a los 100, 200, 300, inclusive hasta de 1000 HPs o kilovatios, ¿no? Las desventajas principales de estos motores es la velocidad se mantiene casi constante. La variación puede ser entre 4 y 17%. Esta variación sucede en función tipo de motor. Sabemos que los tipos de motores que tenemos son A, B, C, D. Esta clasificación de tipos de motores es según NEM, una norma americana, ¿no? Esta diferencia o esta clasificación de motores, estos tipos de motores también me dan una variedad de las corrientes de arranque. Motores de corriente de arranque 4 veces la nominal corresponderán a los motores tipo D. 7 veces la corriente nominal corresponderán a los motores tipo A. ¿Cuál de estos tipos son los motores más usados en una industria? El tipo A, ¿no? El tipo A entonces corresponde a los motores que tienen un deslizamiento o una diferencia de velocidad del 4%. Son los motores más pequeños, son los motores más compactos, pero son los motores que toman mayor corriente de arranque también. Bueno, gracias.